Muy buenas tardes, compañeros y compañeras. Hoy vamos a continuar con nuestras clases, dando seguimiento, mejor dicho, a nuestra planificación. Yo siempre, al principio de cada clase, les menciono de que en la primera clase yo les demostré, o les mostré, mejor dicho, un cuadro desglosado donde encontrábamos cada uno de los diferentes temas o unidades que íbamos a estar viendo durante las próximas clases. Se recuerdan que en la clase anterior estuvimos viendo cuestiones relacionadas a las actividades económicas que desarrollan los 4 pueblos de Guatemala. Se recuerdan que habíamos mencionado de que estos 4 pueblos están identificados, podría decir, como los mayas, mestizos o ladinos, los garífunas y los xincas, y todos ellos se encuentran ubicados alrededor de todo el país. Sin embargo, ya lo mencionamos, de que cada uno de ellos tienen unos espacios geográficos donde se concentran en su mayoría. Pero no vamos a entrar en detalles porque ya lo hemos estado mencionando. Lo que sí me gustaría es ponerles una pequeña dinámica para hacer otro recordatorio en el cual ustedes puedan opinar dentro de la clase. Déjenme compartirles una imagen con relación a lo que tenemos, lo que haremos ahorita. Como les estaba diciendo, el tema principal de esta unidad es principales actividades económicas de los 4 pueblos. La clase de hoy está enfocada en el sector industrial, número 1, y el sector comercial. Ahora sí les voy a mostrar a lo que me refería. Tenemos este material de apoyo para la clase número 6, que es la que nos corresponde o la que ya estamos desarrollando ahorita. Si ustedes ven en la imagen, en este cuadro que yo les he puesto en la computadora, podemos encontrar que dice instrucciones. En cada uno de los círculos que se encuentran debe describir los productos que se cultivan en la región que está identificada. Los productos que se cultivan en 2 o más regiones se deben de colocar en el círculo del centro. Yo creo que todos ustedes en algún momento recibieron matemáticas y les enseñaron todas estas cuestiones relacionadas a los conjuntos. Entonces, si se dan cuenta, ahí hay una serie de círculos, en total son 5, y hay unas áreas donde pueden hacer la unión y la intersección. Entonces, como dicen las instrucciones, cuando los productos, digamos, el café, supongamos, se cultiva en la región norte y en el oeste o en el occidente del país, ustedes deben de poner en la parte blanca, se podría decir, donde se juntan estos productos, y así sucesivamente. ¿Tienen alguna duda en relación a esta actividad que vamos a desarrollar o todo está claro? Bueno, si todo está claro, tomen su tiempo para desarrollar la actividad. Ok. ¿Ya todos terminaron con la actividad? Ok, entonces entremos a nuestro tema del día de hoy. Yo les estaba mencionando que parte del tema es el sector industrial. Para eso necesitamos hablar un poco acerca de los inicios. O sea, están inicios dentro de la República de Guatemala. Y para eso hay que remontarnos más que todo a la década de los 50 en el siglo pasado. Durante esa época dice que hubo una, como se le planteó a los gobiernos de Centroamérica, incluido Guatemala, recordemos que pertenece al istmo centroamericano, de que
para aumentar nuestro sector industrial era necesario hacer una reducción de las importaciones. ¿Pero qué implicaba eso? Que el país o Centroamérica, cada uno de los países independientemente, tenía que satisfacer su propio mercado, se podría decir, con materias primas. Pero todos nosotros tenemos que tomar en cuenta que todos estos países, aunque enfoquémonos en Guatemala, que es lo que nos compete, Guatemala tiene la problemática que no tiene suficiente materia prima, se podría decir, o no tiene los medios como para satisfacer toda la materia prima que se necesita para la elaboración o construcción de todas esas cuestiones que se necesitan para el sector industrial. Déjenme compartirles otra imagen. Un momento. Okay. Si ustedes ven en la pantalla, se encuentran 4 imágenes. Cada una de ellas representa un sector industrial diferente. En la imagen superior izquierda, lo que vamos a encontrar es personas trabajando en el sector manufacturero, se podría decir, o en las maquilas, como le llamamos nosotros. Yo creo que la mayoría de ustedes conoce a alguien o algún familiar trabaja o ha trabajado en una maquila, en estas empresas que se dedican a la producción de textiles o de ropa y cosas así. En la esquina inferior izquierda se mira cuestiones hechas a base de metal. Si ustedes van a ciertas compañías, van a ver que estas se dedican a la construcción de todas las cosas que están relacionadas con el metal. Entiéndanse, láminas, ¿qué más? Metal para construcción de casas, metal para construcción de puertas, ventanas, todos los derivados del metal, o también metal para construcción de maquinaria. En la esquina superior derecha se pueden ver, hay una persona deteniendo un montón de frascos de vidrio. Esa es otra área del sector industrial. Y en la esquina inferior derecha, miran a una persona vestida como que fuera un médico, pero en realidad es el sector industrial encargado de todas estas cuestiones de farmacéuticas. Voy a agrandar otra vez mi pantalla. Continuemos. ¿O tienen alguna duda hasta este momento? ¿No? ¿Todo claro? Ok, continuemos. Entonces tenemos, aquí dice que el sector industrial, lamentablemente para Guatemala, está centralizado en 70% en el departamento de Guatemala. El otro 30%, digamos, les decía, está concentrado en el área de Guatemala. El otro 30% está dividido o distribuido alrededor del resto de la República. Y hay una cuestión. De este 70% en Guatemala, que les decía, únicamente en el municipio de Guatemala se concentra el 50% de este total. ¿Qué significa eso? Que el sector industrial está acaparado, se podría decir, o condensado o centralizado únicamente en un municipio del país, situación que complica la economía del resto del país. ¿Por qué? Porque el resto del país no tiene acceso al trabajo que puede encontrarse en este tipo en el sector industrial. Continuando, tenemos que en el sector industrial se puede dividir en tres
en tres partes diferentes, se podría decir. Están las pequeñas, medianas y grandes empresas. Cada una de ellas, creo que la mayoría de ustedes cuando miran las noticias y ahorita precisamente con lo que está pasando con el COVID-19, se han dado cuenta que muchos de los problemas es que dicen, ¿qué va a pasar con las pequeñas empresas? ¿Qué va a pasar con las medianas empresas o las grandes empresas? ¿Van a quebrar o cómo van a hacer? ¿Cómo las va a beneficiar el Estado, por ejemplo? ¿O cómo van a hacer para pagar sus deudas con los bancos? Bueno, entonces, miremos, las pequeñas empresas están identificadas que estas conforman solo un total del personal de entre 5 y 19 personas. Las medianas comprenden de 20 a 49 personas y las grandes empresas son de 50 personas para arriba. Normalmente las pequeñas empresas, hay veces que están en una casa porque no necesitan grandes espacios para realizar sus tareas. Sin embargo, las grandes empresas, estas están en espacios físicos sumamente grandes. ¿Por qué? Porque aparte de que tienen una gran cantidad de personal, hay muchas veces que a eso hay que sumarle toda la maquinaria que utilizan. Por ejemplo, si ustedes van a áreas donde, sectores, mejor dicho, donde existen las maquilas, se han dado cuenta que son cientos de personas que entran. Y las bodegas o las áreas donde están estas maquiladoras son enormes. O las galeras, porque a veces puras galeras parecen. Entonces, para meter a toda esa gente y que cada uno tenga el espacio donde trabaja, significa que necesitan espacios físicos sumamente grandes. Bueno, sumado a esto, lo que hemos visto hasta este momento, encontramos también que aparte de esta división que se encuentra de las pequeñas, medianas y grandes empresas, también existe otra división dentro del sector industrial, y esto está comprendido por la industria familiar, la industria artesanal, la manufacturera y la fabril. ¿Alguno de ustedes tiene idea qué representa cada uno de estos o quieren que yo se los explique? ¿Alguien quiere opinar? ¿Nadie? Ok. La industria familiar, como la misma palabra indica, esta está comprendida o se enfoca principalmente con el entorno familiar. Normalmente estas corresponden a las pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque solo el conglomerado familiar se dedican a la elaboración, preparación y transformación de las materias primas. Normalmente esta yo la podría mezclar, se podría decir, o concatenar con la industria artesanal. ¿Por qué? Porque los artesanos normalmente son compañías pequeñas que la misma familia es la que se encarga de hacer toda esta transformación de la materia prima. Ellos se dedican desde el momento en el que consiguen la materia prima para elaborar sus productos hasta el momento en que llegan y la distribuyen o ellos mismos la comercializan en el mercado, por ejemplo. Después tenemos la industria artesanal, que esta, como les decía, está involucrada o mezclada con la familiar. También hay otra cuestión, que en la artesanal pueden haber familiares, pero también pueden tener otras personas o contratar la fuerza de trabajo de otras personas. ¿Qué significa esto? Que ya aquí existe el trabajo remunerado, o sea, ya le permiten a otras personas que vengan y trabajen con ellos. Aparte de esto, normalmente estas personas cuentan con su taller artesanal y, como les decía, trabajan los miembros de la familia y personas asalariadas, o sea, contratan gente externa para que les ayude con la empresa a producir todas las cosas que ellos trabajan o a lo que se dedican. Después está la industria manufacturera. Esta ya la podríamos comparar con las medianas empresas. ¿Por qué? Porque este sector normalmente tiene un número alto de obreros asalariados.
Tomemos como ejemplo la compañía que se dedica a la elaboración de láminas. Para hacer la elaboración de láminas llevas diferentes procesos. Entonces, ¿qué significa eso? Que no pueden contratar de 5 o 10 personas. Normalmente ellos tienen 20, 30 personas, los que se dedican a toda la tarea de la elaboración o la transformación de la materia prima, así como todos los que se encargan de la comercialización, del transporte y todas esas cuestiones que están involucradas con este sector industrial. Otra cuestión de los manufactureros, lo que yo les decía, eso de que existe que unos se dedican a una cuestión y otros a otra. ¿Qué significa esto? Que existe una división del trabajo. Esa sería la palabra más técnica para mencionar o definir lo que yo les acabo de decir. Por último, tenemos la industria fabril. ¿Qué significa esto? Estas son las grandes compañías, esas maquiladoras que estábamos hablando al principio, tienen cientos, más de 50 empleados normalmente, ¿verdad? Tienen personas que se dedican a coser los pantalones, otros que se dedican a hacer eso de que tiñen los pantalones, que le hacen los colores diferentes, otros que se dedican a las lavanderías, otros que se dedican a planchar, y otros que se dedican hacer los envíos al extranjero y otros hacer toda esta cuestión, tal vez no es el trabajo manual, se podría decir, sino que es todo este trabajo que está relacionado con la comercialización, que andan buscando los futuros compradores del producto que ellos desarrollan. Aparte de esto, como les decía, existe como está esta división del trabajo, también existe máquinas o tienen maquinaria para el desarrollo de toda su producción. Normalmente, tal vez no normalmente, pero sí frecuentemente estas compañías también tienen sus propias plantas de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque son tan grandes, por ejemplo, los ingenios, que también se entrarían en el sector industrial, en otra categoría, se podría decir, del sector industrial, pero es una de estas grandes empresas, ellos llegan al tal punto que tienen que producir su propia energía eléctrica para satisfacer las necesidades de su maquinaria y del consumo que necesitan para la producción o transformación de la materia prima. Y así, vamos a ver. Con esto, básicamente, terminamos con lo del sector industrial. ¿Alguien tiene alguna duda al respecto? ¿Quiere opinar o quieren que continuemos? Si quieren que continuemos, pues seguimos adelante. Déjenme compartirles otra imagen. Ahorita se las coloco. Vaya, vimos lo del sector industrial. Ahora tenemos el sector comercial. El sector comercial, básicamente, hace referencia al intercambio de materiales de una forma formal e informal. Si ustedes miran las imágenes que les compartí en la pantalla, pueden ver en la esquina superior izquierda a una señora vendiendo en el mercado. En la esquina superior derecha ven textiles y cuestiones hechas de forma artesanal en el mercado. En la esquina inferior izquierda pueden ver una imagen, pareciera como que fuera EPA, creo que la mayoría de ustedes conoce EPA o estas grandes ferreterías. Y en la esquina inferior derecha pareciera como que fuera una familia caminando o haciendo sus compras en Walmart. ¿Por qué yo les puse estas imágenes? Miremos. En primer lugar, vamos a ver. Toda esta cuestión del sector comercial se desarrolla a nivel de toda la República de Guatemala. No hay ningún solo lugar en la que no se desarrolle el sector comercial. Entonces ahí hay una
una cuestión que difiere entre el sector comercial y el industrial. Ya hablamos que el industrial se desarrolla en ciertas áreas específicas del país. Sin embargo, el sector comercial sí se desarrolla a nivel nacional. Este tipo de comercio o este sector comercial, ya les dije que se puede desarrollar de una forma formal e informal. Miremos cuáles son las ventajas y desventajas del comercio formal. Y conforme vamos viendo, vamos a ir entendiendo a qué se refiere cada una de estas formas de comercio. Miremos, las ventajas, dice, es la garantía, las instalaciones, la forma de pago y la variedad. Si se recuerdan en las imágenes que yo les compartí, habían personas que estaban en EPA y otras en Walmart, donde encontraban garantía en los productos que estaban adquiriendo. Las instalaciones son mucho mejores, son más lujosas que las de las otras dos fotografías. Las formas de pago en Walmart y en EPA les permiten de que paguen desde efectivo hasta que paguen con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o hasta por cuotas. Y hay mayor variedad del mismo producto. Hay veces que uno va a Walmart y, por ejemplo, si ustedes quieren desayunar cereal, encuentran un pasillo completamente donde pueden encontrar la cantidad y la marca y el gusto que cada uno de ustedes tenga. Entonces, este es el comercio formal. Miremos cuáles son las desventajas del comercio formal. El costo. Los costos en el comercio formal son mucho más altos que en el comercio informal. El acceso a estos comercios es de forma segmentada. ¿A qué se refiere esto? No todas las personas tienen acceso a hacer sus compras en áreas de comercio formal. ¿Por qué? Porque el costo, como dice, es muy alto. Entonces, tiene ventajas y tiene desventajas. Las ventajas ya las vimos, pero yo veo más la desventaja, porque no todos tienen acceso, o no todos tenemos acceso a hacer nuestras compras en lugares así de prestigio. Otra de las ventajas, pero no es para nosotros, sino que es para el Estado, es que en el comercio formal, estas personas, de hecho, todas las personas están obligadas a emitir facturas y tener control de los ingresos y egresos de su comercio. Sin embargo, casi solo eso se ve en los lugares donde hay comercio formal. Estas grandes compañías, uno paga y siempre le dan factura. Miremos ahora las ventajas y desventajas del comercio informal. El informal es de esas imágenes que yo les compartí, era el de la señora que estaba vendiendo sus frutas y verduras, y la otra del mercado de artesanías. Vale. ¿Qué es la ventaja del comercio informal? En el comercio informal la ventaja que tenemos es de que los precios son más bajos y hay más acceso a toda la población. Aquí cualquiera puede ir al mercado y comprar lo que desee, toda vez tenga dinero para hacerlo. Yo les había puesto que era accesible, es accesible a todo. Los precios son mucho más bajos que ir a comprar a un lugar como Walmart. Otra de las cuestiones, de las ventajas que existen en el comercio informal, es de que uno puede regatear. Si uno va a Walmart, por ejemplo, y la libra de maíz cuesta 5 quetzales, a puro tubo tenemos que pagar los 5 quetzales. Tal vez con el maíz fue un ejemplo no muy conveniente de tomarlo, porque si vamos al mercado y cuesta 5 quetzales, 5 te los dan. Pero sí podrían ser las frutas. En Walmart, por ejemplo, la libra de manzanas puede costar 10 quetzales y en el mercado puede costar
8, por ejemplo, y uno va al mercado y le dice uno a la señora o al señor que está vendiendo, deme la libra 5. Normalmente la gente te va a decir que no, pero si ya son las 5 o 6 de la tarde y ya el señor o la señora se quiere ir, le dicen, no, llévesela. Entonces ahí hay regateo. Pero ahora también miremos las desventajas del comercio informal. Yo aquí coloqué que hay poca garantía en los productos. No es lo mismo comprar una piña de a $1 en el mercado informal a ir y comprar una piña que nos cueste 15 quetzales a un lugar donde es comercio formal. En primer lugar, el comercio formal no le puede vender a uno cosas como esa porque está perdiendo la garantía de que uno compre cosas buenas en el lugar. Otra cuestión de las desventajas en el comercio informal y es el pago. Normalmente en estos lugares uno puede pagar únicamente en efectivo. Sin embargo, hay lugares donde uno va y le sacan a uno el cuento para pagar con tarjeta de crédito, de débito. Las cosas están cambiando. Otra cuestión, la higiene no es la misma en el mercado que en el supermercado. Y el mayor problema, más que todo para el Estado, es de que en el comercio informal no extienden facturas. Cuando usted, su mamá o su papá los manda a comprar una libra de tomate, una libra de cebolla al mercado, nunca regresan con una factura. Y si lo hacen, qué bueno, por lo menos cuando yo he ido, nunca me han dado una factura en el mercado. Y entonces, básicamente, esas son las diferencias que existen entre el comercio formal e informal. ¿Tienen alguna duda hasta este momento o todo está claro? Ok, si nadie tiene dudas, vamos a hacer unas conclusiones generales. Entonces, miremos. El sector industrial en Guatemala lamentablemente no está distribuido a nivel nacional. Este se enfoca más que todo en el departamento de Guatemala, que representa el 70% de todo el sector industrial a nivel nacional. No obstante, de este 70% hay que reconocer o pensar que únicamente en el municipio de Guatemala se concentra el 50% de este 70% que representa el departamento de Guatemala. La mayoría de esas áreas industriales se encuentran allá en la zona 12, cerca del Atanasio Sur. No les estoy diciendo que está el 100% de esas compañías, pero ahí hay muchas compañías que entran en el sector industrial. Ahora miremos el sector comercial. Ya dijimos de que este sí abarca todo el país. En cualquier esquina hay comercio. Entonces ahí radica la diferencia entre una y otra. El sector industrial no está concentrado en un área específica y sector comercial está descentralizado. Ok, ahora casi ya para concluir con la clase de hoy, les haré unas preguntas. ¿Pueden decirme cuál es la diferencia entre el sector industrial y el sector comercial? Se los acabo de decir. Esa es la primera. La segunda es, ¿cuáles son las ventajas y desventajas que existen entre el comercio informal y el formal? 2 preguntas, no más. Aparte de eso, déjenme compartirles mi pantalla. Y con esto vamos a concluir la clase de hoy. Tenemos una hoja de trabajo para que hagan en su casa. ¿Qué implica la hoja de trabajo? Ahorita se las muestro porque es esta. Básicamente lo que necesito es, dice hoja de trabajo número 4. A continuación encontrará una serie de preguntas las cuales deberá de contestar en los espacios designados. Estas preguntas están relacionadas al tema de hoy y al tema que vimos en la clase pasada. Básicamente,
es eso. Si tienen dudas, pueden preguntar. Y con eso básicamente terminamos la clase de hoy, que es 11 de mayo. Feliz tarde.